En este segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo A, le toca a Juan Bautista presentarnos a Jesús al iniciar su vida pública. Lo hace con estas palabras: este es el Cordero de Dios. La misma presentación que nos hace el sacerdote cada vez que celebra la Eucaristía y nos lo ofrece antes de comulgar. Nos tenemos que remontar a la Pascua que celebró el pueblo judío la noche en que el Señor lo liberó de los egipcios. Dios quiso, por medio de Moisés, que cada familia sacrificara esa noche y comiera en cena fraterna un cordero cuya sangre untarían las puertas. Aquel cordero, llamado siempre Cordero Pascual, seguirá siendo cada año la víctima para comer el día de la Pascua. ¿Hasta cuándo? Hasta que fue suplido por Cristo, verdadero Cordero Pascual, que, sacrificado en la cruz, dio comienzo a la Pascua cristiana. Isaías profetizó que, maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. Ciertamente, el cordero o los corderos son símbolo de la mansedumbre. Dios quiso que su Hijo nos aleccionara y redimiera no con la fuerza bruta, sino enseñándonos a ser, como Él, mansos y humildes de corazón. Cuando San Juan Bosco contaba apenas 9 años, tuvo este sueño. Se vio rodeado de una multitud de chiquillos que se peleaban entre sí y blasfemaban. Trató de poner paz, primero con exhortaciones y después con los puños. Súbitamente apareció nuestro Señor, que le dijo: no, tienes que ganártelos con la mansedumbre y el amor. Siendo Juan sacerdote y al final de su vida escribía a sus religiosos salesianos: ¿cuántas veces, hijos míos, durante mi vida, ya bastante prolongada, he tenido ocasión de convencerme de esta gran verdad? Es más fácil enojarse que aguantar, amenazar al niño que persuadirlo. Añadiré incluso que para nuestra impaciencia y soberbia resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirles, soportándolos con firmeza y suavidad a la vez. Se puede decir de los santos lo que se decía de San Juan Bosco: nadie lo encontraba jamás de mal humor y nunca se le escuchaba una palabra dura o humillante. Nuestra época abunda en cajas destempladas, voces o insultos, humillaciones y descalificaciones. Por eso hacen falta corderos que con su paciencia y buen hacer y decir contribuyan a quitar el pecado del mundo. Hacernos vida y dulzura, saber callar y sufrir en silencio, responder con buena cara y perdonar. Un ejemplo luminoso de dominio de sí y mansedumbre podemos encontrarlo en la gloriosa Santa Mónica, madre de San Agustín, que no solamente tuvo que sufrir por su hijo y por su esposo Patricio de un temperamento colérico e irascible. Las vecinas de Santa Mónica se reunían para tejer o lavar en el río. Alguna aparecía con algún moratón o golpe del esposo. Preguntan a Santa Mónica por qué, si su marido era más iracundo que los maridos de ellas, jamás la veían golpeada o lastimada. Con mucha sencillez y simplicidad, nuestra santa respondió a sus curiosas vecinas: Patricio jamás ha levantado la mano contra mí, porque cuando él llega a casa alterado y con deseos de pelear, yo sé que es el momento de callar. Si yo también me dejase llevar por la ira, ciertamente acabaría como ustedes. Y Santa Mónica consiguió su objetivo. Al final de sus días, el alma de Patricio había sido tocada por la gracia de una genuina conversión
y con lágrimas en sus ojos imploró a su esposa el perdón, muriendo poco después, reconciliado con Dios y los hombres. Aquella conversión que la cólera, la ira y el enojo jamás conseguirían, fue conseguida por la mansedumbre de una santa. Decía San Vicente de Paúl: hermanos míos, si el Hijo de Dios se mostraba tan bondadoso en su trato con los demás, su mansedumbre brilló todavía más en su pasión, hasta el punto de que no se le escapó ninguna palabra hiriente contra los que le cubrían de injurias y de bofetones y se reían de sus dolores. A Judas, que lo iba a entregar a sus enemigos, lo llamó amigo. Vaya amigo, en el momento de su traición. Una madre, furiosa porque su hijo no había obtenido del obispo San Francisco de Sales un beneficio codiciado por él, montó una escena en el recibidor y lanza un taburete a la cabeza del prelado. Este contesta: vean hasta qué extremo puede llegar el amor de una madre. Dice Jesús: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Comúnmente se asocia a la mansedumbre con la timidez, la debilidad y la falta de carácter. Sin embargo, la mansedumbre no significa debilidad, por más que esté adornada de bondad, paciencia y comprensión. Apunta Francisco de Osuna: bienaventurados son los mansos, porque tienen la virtud del imán que atrae el hierro con atracción natural. No hay manera mejor de atraer y ablandar la dureza de los corazones ásperos que con la mansedumbre. Como se lee del manso David, que muchas veces ablandó el corazón de su gran enemigo Saúl e incluso le hizo llorar y se acercó a él con su misericordia. Predicaba el padre Fernández, compañero de San Francisco Javier. Alguien se acercó a él como para preguntarle algo y le escupió en la cara. El misionero, sin una queja, sacó su pañuelo, se limpió y siguió su sermón. Quedaron maravillados. Uno de los más distinguidos presenció el hecho y al terminar abrazó la fe de Cristo. Cerramos con este párrafo de San Juan Pablo II. Hombre moderado es el que es dueño de sí mismo, aquel en el que las pasiones no consiguen la superioridad sobre la razón, sobre la voluntad y también sobre el corazón. El hombre que sabe dominarse a sí mismo. Si es así, nos damos cuenta fácilmente del valor fundamental y radical que tiene la virtud de la templanza. Ella es justamente indispensable para que el hombre sea plenamente hombre. Basta mirar a alguno que, arrastrado por sus pasiones, se convierte en víctima de las mismas, renunciando por sí mismo al uso de la razón, como por ejemplo un alcoholizado, un drogadicto. Y comprobamos con claridad que ser hombre significa respetar la dignidad propia y por ello, entre otras cosas, dejarse guiar por la virtud de la mansedumbre. Hasta el próximo día, si Dios quiere.